Cuando en diciembre de 1894 el capitán Alfred Dreyfus, un oficial de artillería judío nacido en Mulhouse, fue acusado de entregar secretos militares a la embajada alemana en París, se desató uno de los mayores escándalos de la Tercera República Francesa. Juzgado en Consejo de Guerra en el fuerte de Vincennes aquel mismo mes, Dreyfus vio interponerse contra él un juicio plagado de prejuicios antisemitas y pruebas endebles, que culminó con su condena a cadena perpetua y deportación a la temible Isla del Diablo, en la Guayana francesa. El entorno político y social de Francia en aquella época estaba marcado por un nacionalismo exacerbado y una creciente impronta de la opinión pública que veía en los judíos un chivo expiatorio fácil. En el Alto Estado Mayor existía la convicción de que los verdaderos autores de la filtración debían ser ocultados a toda costa, y así lo hizo el jefe de la sección de estadística del ejército, el coronel Hubert Joseph Henry, con la fabricación deliberada de un documento conocido como el «bordero», que fingía señalar a Dreyfus como culpable. Tras su envío a París, aquel memorando, redactado en una caligrafía distinta a la de Dreyfus, fue usado como prueba principal durante el proceso, pese a las voces disidentes que ya entonces alertaban de la inconsistencia del caso. Mientras Dreyfus languidecía en su prisión tropical, muchos en Francia celebraban lo que creían una victoria de la seguridad nacional, alimentados por artículos de prensa que no dudaron en calificarlo de «traidor judío». Sin embargo, a comienzos de 1896, el coronel Georges Picquart, nuevo jefe de la sección de estadística, descubrió que la letra del bordero coincidía misteriosamente con la del mayor Ferdinand Walsin Esterhazy, un oficial con abundantes deudas y proclividades dudosas. Picquart, lleno de recelo ante la fácil condena de Dreyfus, se reunió con sus superiores para exponer sus hallazgos, pero estos, temerosos de un escándalo mayor, decidieron apartarlo de su puesto y silenciar su investigación. Pese a su ostracismo, Picquart filtró información a la prensa y a círculos de intelectuales, presionando por la reapertura del caso y poniendo en jaque la imagen del ejército como institución incorruptible. En enero de 1898, el escritor Émile Zola, indignado por la ceguera oficial, publicó en el diario L'Aurore la célebre carta abierta titulada «J'accuse», en la que acusaba al Estado Mayor de encubrir la injusticia y dejaba al descubierto el antisemitismo institucional. La repercusión de aquel manifiesto fue inmediata y brutal. Zola fue acusado de difamación y llevado a juicio, mientras Francia se dividía en dos bandos irreconciliables, Dreyfusards y anti-Dreyfusards, que protagonizaron encendidos debates públicos y manifestaciones en las calles de París. El clamor popular finalmente obligó a las autoridades a ordenar un segundo consejo de guerra en Rennes en 1899, donde Dreyfus, ya trasvasado de la Isla del Diablo, fue nuevamente declarado culpable, aunque esta vez con atenuantes, y recibió un indulto presidencial que lo liberó de prisión pero no eliminó su mancha judicial. Durante los años siguientes, la presión de los Dreyfusards, junto con nuevas pruebas periciales que confirmaban la inocencia de Dreyfus y el papel de Esterhazy, condujo en 1906 a la anulación de la condena por parte de la Corte de Apelaciones de París, que rehabilitó plenamente su honor y lo readmitió en el ejército con el rango de comandante de la Legión de Honor. Alfred Dreyfus asumió su restauración pública con serenidad, sirviendo nuevamente en las filas francesas y contribuyendo poco después durante la Primera Guerra Mundial como teniente coronel al mando de un convoy de municiones. El caso Dreyfus dejó cicatrices profundas en la sociedad francesa, evidenciando la fragilidad de los derechos civiles frente al rumor y al prejuicio, y transformó para siempre la relación entre el poder militar, la prensa y la opinión pública. Gracias a la controversia, surgieron códigos deontológicos en el periodismo y se consolidó la noción de independencia judicial como pilar democrático, mientras la memoria de Dreyfus se convirtió en símbolo de la lucha contra el antisemitismo y la defensa de la justicia. Hoy, más de un siglo después, Francia recuerda aquel episodio con monumentos ceremoniales, museos dedicados y actos oficiales, como el celebrado en 2006 por el presidente Jacques Chirac en la Escuela Militar, donde descendientes de Dreyfus y Zola se reunieron para conmemorar la rehabilitación y renovar el compromiso con la verdad. El caso Dreyfus sigue siendo un faro de alerta para las democracias modernas, recordándonos que la vigilancia cívica y la transparencia son esenciales para evitar que el odio y la injusticia se impongan bajo el manto de la seguridad nacional. Si te ha interesado este relato, suscríbete y activa la campanita para descubrir más capítulos decisivos de la historia universal.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en un lugar remoto de la Manchuria ocupada por Japón, se llevaron a cabo algunos de los experimentos más horrendos que ha conocido la humanidad. No en secreto absoluto, sino con la aprobación de uno de los gobiernos más poderosos del mundo en ese momento. Hombres de bata blanca, médicos y científicos, con títulos universitarios y apariencia respetable, convirtieron a miles de personas en ratas de laboratorio. Esta es la historia del Escuadrón 731. Y no es una historia de guerra, es una historia de horror humano. El Escuadrón 731 fue una unidad especial del ejército imperial japonés encargada de llevar a cabo investigaciones sobre armas biológicas y químicas. Oficialmente, era un centro de purificación de agua. En la práctica, era un campo de concentración disfrazado de laboratorio. Estaba ubicado cerca de Harbin, en la entonces ocupada Manchuria, al noreste de China. A sus instalaciones llegaban prisioneros de guerra, civiles chinos, coreanos, rusos e incluso mujeres y niños. A todos ellos se les denominaba con una sola palabra, maruta. Troncos, así los llamaban, como si fueran objetos. Madera que se corta, se usa y se desecha. El hombre al mando era Shiro Ishii, un médico brillante, ambicioso y absolutamente despiadado. Su idea era simple. Si Japón quería liderar el mundo, debía dominar las armas biológicas. Para ello, necesitaba experimentar. Pero no con animales, con humanos. Ishii convenció a la cúpula militar de que, en tiempos de guerra, todo era justificable. Y obtuvo luz verde para hacer lo impensable. En el Escuadrón 731 se realizaron vivisecciones en personas conscientes, sin anestesia. Se infectaban deliberadamente con enfermedades como peste bubónica, cólera, antrax o tifus, solo para ver cómo morían. A algunos se les amputaban extremidades para estudiar la pérdida de sangre. A otros se les congelaban los brazos hasta que la piel quedaba negra y muerta, para luego descongelarlos y observar la gangrena. Hubo mujeres embarazadas a las que se les extrajo el feto sin ningún tipo de anestesia. Se inoculaban virus directamente en los órganos. Se exponía a los prisioneros a bombas bacteriológicas. Todo en nombre de la ciencia. Todo, sin remordimiento alguno. Los investigadores del Escuadrón 731 no solo buscaban desarrollar armas. Querían entender los límites del cuerpo humano, cómo reaccionaba el organismo al dolor, al frío, a la descomposición. Convirtieron la muerte en un experimento sistemático. Se calcula que al menos 3.000 personas murieron en sus instalaciones. Pero el número real podría ser mucho mayor. Y lo más aterrador es que los propios médicos documentaban todo. Con precisión quirúrgica, con gráficos, fotos, informes detallados, como si se tratara de un estudio clínico más. Pero las atrocidades del Escuadrón 731 no se limitaron a su centro en Manchuria. Durante la guerra, se lanzaron bombas bacteriológicas sobre ciudades chinas como Ningbo y Changde. Se contaminaron pozos de agua, se liberaron ratas infectadas. Las epidemias causadas por estas armas mataron a decenas de miles de civiles. En algunos casos, los soldados japoneses acompañaban el brote para estudiar su desarrollo en tiempo real. Japón convirtió el cuerpo humano en un campo de batalla invisible. En 1945, cuando la derrota japonesa era inminente, las instalaciones del Escuadrón 731 fueron destruidas. Se volaron edificios, se quemaron archivos, se ejecutaron prisioneros para eliminar testigos. Shiro Ishii desapareció. Muchos pensaron que habría muerto, o que sería juzgado como criminal de guerra. Pero lo que vino después fue aún más indignante. Estados Unidos, tras la rendición de Japón, envió agentes para investigar los crímenes cometidos por los científicos japoneses. Descubrieron parte de la verdad. Vieron los restos, los documentos, las historias. Pero en lugar de llevar a juicio a los responsables, ofrecieron un trato. A cambio de inmunidad, los científicos debían entregar toda la información. Absolutamente todo. Diseños, resultados, análisis. El gobierno estadounidense quería adelantarse a los soviéticos, y esa información era oro puro en plena Guerra Fría. Así fue como Shiro Ishii y muchos de sus colegas evitaron la cárcel. No fueron ejecutados, no fueron juzgados. Algunos incluso volvieron a ejercer la medicina. Otros ocuparon altos cargos en empresas farmacéuticas. La justicia fue reemplazada por conveniencia política. Durante décadas, el Escuadrón 731 fue un secreto incómodo. En Japón, apenas se hablaba de él. En Occidente, se ignoraba deliberadamente. Las víctimas no tuvieron voz.
Las familias de los muertos no recibieron respuestas, y los verdugos vivieron en paz, protegidos por los gobiernos que alguna vez se proclamaron defensores de la humanidad. Hoy, poco a poco, se va conociendo la verdad. Sobrevivientes han hablado, historiadores han recuperado documentos, se han erigido monumentos en China y museos en Japón, aunque no sin polémica. Aún hay sectores que niegan o minimizan lo ocurrido. Algunos incluso justifican los actos, alegando que fue por el bien de la ciencia. Pero nada justifica lo que sucedió en aquellas salas frías, bajo la luz blanca de los quirófanos del horror. El Escuadrón 731 fue Auschwitz con bata blanca. Fue el triunfo del pragmatismo más cruel sobre la compasión humana. Fue un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando elimina la empatía y la ética de la ecuación. Y de cómo, a veces, el conocimiento obtenido de la forma más inhumana es celebrado en silencio. ¿Vale más una vida o un dato? ¿Hasta qué punto puede la ciencia justificar la barbarie? ¿Y qué responsabilidad tienen los que encubren a los criminales a cambio de progreso? Recordar lo ocurrido no es solo un acto de memoria, es una advertencia, porque el horror no empieza con sangre, empieza con indiferencia, con un vale la pena, con un solo son números, con un es por el bien mayor, y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo episodio. Vasily Grigorievich Zaitsev fue más que un francotirador soviético. Fue un símbolo viviente de la resistencia durante la batalla de Stalingrado, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Nacido el 23 de marzo de 1915 en Yeleninskoye, en los Montes Urales, Zaitsev creció en una familia campesina de origen humilde. Desde muy pequeño aprendió a cazar con su abuelo y su hermano, habilidades que más adelante trasladaría al campo de batalla. Su puntería se forjó disparando a lobos y ciervos a grandes distancias, en condiciones extremas, sin telescopios ni ayudas ópticas. Lo que comenzó como supervivencia, acabaría por convertirlo en leyenda. Antes de la guerra, Vasily estudió contabilidad y trabajó en la Marina Soviética como escribiente. Pero cuando los nazis invadieron la Unión Soviética en 1941, pidió el traslado al frente. Fue asignado al 1047º Regimiento de Fusileros de la 284ª División de Fusileros del Ejército Rojo. A partir de octubre de 1942, su destino cambiaría para siempre. Fue enviado a Stalingrado. Stalingrado no era una ciudad más. Era el símbolo del poder soviético en la ribera del Volga y, para Hitler, un trofeo que debía caer. Durante meses, ambos bandos se enzarzaron en combates urbanos brutales, casa por casa, metro a metro. Fue en este escenario dantesco donde Vasily se convirtió en un fantasma mortal para los soldados alemanes. Zaitsev se ocultaba entre ruinas, escombros y fábricas derruidas, esperando horas o incluso días por un solo disparo. Su estilo era meticuloso. No dejaba rastros, cambiaba de posición constantemente y nunca disparaba dos veces desde el mismo punto. Su lema era claro: un disparo, un muerto. Entre octubre de 1942 y enero de 1943, Zaitsev mató a más de 225 soldados enemigos confirmados, incluidos 11 francotiradores enemigos. Su leyenda se engrandeció con un episodio que aún hoy divide a historiadores: el supuesto duelo entre Zaitsev y un francotirador maestro alemán enviado desde Berlín, el comandante Erwin König. Según la versión soviética, König era el director de la escuela de francotiradores de Zosen y fue enviado personalmente para acabar con Zaitsev. El duelo, que supuestamente duró 3 días, terminó con Zaitsev matando a König en una emboscada en un campo de ruinas industriales. Esta historia fue difundida ampliamente por la propaganda soviética y más tarde popularizada por la novela Enemy at the Gates y su versión cinematográfica. Pero aquí aparece el primer punto controvertido. Muchos historiadores cuestionan si el duelo contra König ocurrió realmente. No existen registros alemanes que confirmen la existencia de un francotirador de alto rango llamado König. Algunos sostienen que fue un mito creado por el aparato propagandístico soviético para elevar la moral en uno de los momentos más oscuros de la guerra. Otros creen que sí hubo un enfrentamiento, pero que los detalles fueron exagerados o embellecidos. Vasily Zaitsev mismo mencionó el duelo en sus memorias, pero sin aportar pruebas concluyentes. Más allá de la polémica,
lo cierto es que Zaitsev desempeñó un papel fundamental no solo como asesino silencioso, sino también como formador. Creó una escuela improvisada de francotiradores dentro del propio Stalingrado, entrenando a decenas de soldados soviéticos en las técnicas que él mismo había desarrollado. Se calcula que sus pupilos acabaron con más de 3.000 soldados enemigos, un número que, si es cierto, convierte a Zaitsev no solo en un francotirador letal, sino en un multiplicador de la resistencia soviética. Otro momento crucial fue el 22 de enero de 1943, cuando una explosión de mortero le hirió gravemente los ojos. Fue trasladado a un hospital de campaña y dado por muerto por algunos de sus compañeros. Sin embargo, fue operado por el famoso oftalmólogo Vladimir Filatov, que logró devolverle la visión. Meses después, Zaitsev volvió al frente y siguió combatiendo hasta el final de la guerra, aunque nunca con el mismo protagonismo que en Stalingrado. Por sus servicios fue condecorado con la Medalla de Héroe de la Unión Soviética, una de las máximas distinciones militares del país. Tras la guerra, trabajó como ingeniero en Kiev, llevando una vida relativamente tranquila, lejos del protagonismo. Falleció el 15 de diciembre de 1991, justo antes del colapso de la Unión Soviética, y fue enterrado en Kiev. Pero su historia no acabó ahí. En 2006, sus restos fueron trasladados a Volgogrado, antigua Stalingrado, y enterrados con honores militares en la colina de Mamayev-Kurgan, junto al Memorial de los Caídos en la Batalla. Sobre su tumba se lee una frase que resume su legado: por Stalingrado. Por la patria. Zaitsev se convirtió en símbolo de resistencia, de precisión mortal y de patriotismo. Su figura ha sido homenajeada, pero también objeto de debate. Algunos lo ven como un héroe impoluto, mientras que otros lo asocian con el aparato propagandístico soviético, que aprovechó su historia para levantar la moral y glorificar al Ejército Rojo. En este sentido, hay quienes cuestionan si su cifra de muertes fue real o inflada. Aunque se han verificado más de 225 bajas, algunos informes soviéticos hablaban de más de 400, lo cual ha generado escepticismo. Otro aspecto menos conocido pero interesante es el dilema moral de Zaitsev. En sus memorias reconoció que matar no le resultaba fácil, aunque lo justificaba como necesario. Dijo que al principio dudaba antes de apretar el gatillo, pero que con el tiempo entendió que era él o el enemigo. Sin embargo, siempre respetó a sus oponentes. En una ocasión comentó: los francotiradores enemigos no eran monstruos. Eran soldados como yo. Hacían lo que les ordenaban. La película Enemy at the Gates ayudó a popularizar su figura en Occidente, aunque con numerosas licencias históricas. El triángulo amoroso y las escenas de tensión con los comisarios políticos son elementos de ficción. Zaitsev nunca comentó haber tenido una relación amorosa durante la batalla, y el personaje de Danilov, el oficial que lo acompaña en la película, fue una invención. Hoy en día, Zaitsev es estudiado en academias militares como ejemplo de guerra psicológica, técnica de camuflaje, disciplina y paciencia. Su historia es recordada no solo por sus logros individuales, sino por haber representado el espíritu de una nación que luchaba por no ser borrada del mapa. Su legado perdura también en la forma en que cambió la percepción del francotirador en la guerra moderna. Hasta entonces, eran considerados meros soldados con buena puntería. Zaitsev demostró que un solo hombre, con paciencia y técnica, podía alterar el curso de un conflicto, desestabilizar al enemigo y levantar la moral de todo un ejército. En última instancia, la historia de Vasily Zaitsev es la de un hombre corriente convertido en leyenda por las circunstancias más extremas. Su vida encarna el horror y la gloria de la guerra, los límites de la voluntad humana y el precio de convertirse en símbolo. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Sabías que un solo hombre evitó que comenzara la Tercera Guerra Mundial? No es una historia de ciencia ficción. No es una exageración. Es una historia real. Y el protagonista, aunque debería ser un héroe global, es casi un desconocido. Su nombre, Stanislav Petrov. Era la noche del 26 de septiembre de 1983, en plena Guerra Fría. El mundo vivía una tensión permanente. Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían una carrera armamentística desenfrenada, acumulando miles de misiles nucleares apuntados directamente el uno al otro. Cualquier error, cualquier malentendido, podía significar el fin de la civilización.
Petrov era oficial del ejército soviético. Esa noche estaba de turno en el centro de comando de alerta temprana, Serpukhov 15, encargado de monitorizar posibles ataques nucleares enemigos a través de un sofisticado sistema satelital llamado OCO. Todo parecía en calma, cuando de repente sonó una alarma. Una de las computadoras detectó lo impensable. Un misil balístico intercontinental había sido lanzado desde Estados Unidos. El procedimiento era claro. Si el sistema detectaba un lanzamiento enemigo, Petrov debía informar inmediatamente a la cadena de mando, que a su vez lanzaría una represalia. El tiempo era mínimo, entre 15 y 20 minutos para decidir el destino del planeta. Petrov observó los monitores. Todo indicaba que la alerta era real. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué lanzar solo un misil? Si Estados Unidos realmente quería atacar, ¿no sería más lógico lanzar una andanada completa para destruir toda capacidad de respuesta soviética? Mientras pensaba, otra alerta, y luego otra. El sistema detectó 5 misiles en total. Según los datos, todos se dirigían hacia la Unión Soviética. El protocolo le exigía actuar. Pero Petrov decidió esperar. Decidió no informar, romper las reglas, arriesgarlo todo. Sabía que si se equivocaba, millones morirían. Pero también sabía que si seguía el protocolo sin verificar, podría desencadenar un apocalipsis nuclear por un error del sistema. Pasaron segundos que parecían siglos. El centro estaba en silencio. Y entonces, nada ocurrió. No hubo explosiones, no hubo impacto, no hubo guerra. Lo que parecía un ataque era, en realidad, un error provocado por un reflejo del sol sobre las nubes de gran altitud, mal interpretado por los satélites. Stanislav Petrov había salvado al mundo. Pero en lugar de reconocimiento, recibió una reprimenda. Los altos mandos no podían permitir que el fallo del sistema quedara al descubierto. Y menos aún, que un oficial de bajo rango hubiera desobedecido los protocolos establecidos. Petrov fue interrogado, humillado, ignorado, no recibió medallas, no hubo homenajes, ni siquiera se hizo pública su historia hasta casi una década después. Vivió una vida modesta, en un pequeño apartamento en las afueras de Moscú. Falleció en 2017, en silencio, sin fama, sin fortuna, sin gloria, pero lo que hizo aquella noche fue incalculable. Piénsalo un momento. Si hubiera seguido el procedimiento, la Unión Soviética habría lanzado una respuesta inmediata. Estados Unidos, detectando el contraataque, habría respondido con una lluvia de misiles. Europa, aliada de la OTAN, también habría sido blanco. China, Francia, Reino Unido, todos habrían entrado en el conflicto. Cientos de millones de personas habrían muerto en cuestión de horas. La devastación no habría sido como Hiroshima o Nagasaki. Habría sido 1000 veces peor. Ciudades enteras reducidas a cenizas. Un invierno nuclear cubriendo el planeta. Años de oscuridad, hambruna y sufrimiento. Todo eso fue evitado por una sola decisión. La decisión de no obedecer ciegamente. De pensar con humanidad. En una entrevista años después, Petrov dijo: tuve una corazonada. Algo no encajaba. No me creí ciegamente a las máquinas. Y eso nos deja una reflexión poderosa. En un mundo gobernado cada vez más por algoritmos, inteligencia artificial y automatización, ¿dónde queda el juicio humano? Stanislav Petrov fue el último filtro entre el error y la catástrofe. El último ser humano con sentido común en medio de un sistema frío y mecánico. Y lo más impactante es que su caso no fue único. Ese mismo año, en noviembre de 1983, la OTAN realizó un ejercicio militar llamado Able Archer 83. Era una simulación, pero tan realista, tan detallada, que los soviéticos pensaron que se trataba de un ataque verdadero. Movilizaron tropas, activaron misiles, prepararon bombarderos, creyeron que Estados Unidos estaba lanzando un ataque encubierto. Otra vez, estuvimos a minutos del fin del mundo. Hoy, cuando miramos atrás, cuesta imaginar que estuvimos tan cerca. Que nuestro destino dependía de decisiones tomadas en silencio, en cuartos oscuros, por personas que nunca salieron en los libros de historia. Personas como Petrov. Y mientras muchos líderes presumen de poder, de armamento, de fuerza, hay quienes, sin armas, sin discursos, sin cámaras, hicieron más por la humanidad que cualquier político. No sabemos qué habría pasado si otro oficial hubiera estado en su lugar. Si alguien más rígido, más temeroso, más obediente, hubiera seguido el protocolo. Quizá tú no estarías viendo este vídeo ahora. La historia suele recordar a los generales, a los emperadores, a los presidentes. Pero rara vez honra a los que evitaron que algo ocurriera. Y sin embargo, a veces,
ellos son los que más merecen ser recordados. Porque detener una guerra, evitar una catástrofe, puede ser más heroico que ganar una batalla. Y por eso, hoy contamos esta historia, para que el nombre de Stanislav Petrov no se pierda en la niebla del olvido. Para que sus actos sean recordados, y para que nos inspire a todos a pensar, a cuestionar, a actuar con humanidad cuando más importa. No basta con tener poder, hay que tener responsabilidad, no basta con tener inteligencia, hay que tener juicio, y no basta con tener reglas. A veces, hay que tener el valor de romperlas. Por el bien de todos. Gracias, Stanislav, por tu duda, por tu silencio, por tu humanidad, en un mundo donde todo parecía programado para el desastre. Tú elegiste el camino de la razón, y nos diste otra oportunidad. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias impactantes de nuestra historia. Porque solo conociendo el pasado, podemos entender el presente y proteger el futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Erwin Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim, Alemania. Desde joven mostró gran disciplina y talento para la estrategia. Ingresó al ejército en 1910 y participó activamente en el conflicto europeo de 1914 a 1918, donde destacó en operaciones de montaña en el frente italiano. Su valentía y eficacia le valieron la condecoración Pour le Mérite, una de las más altas del país. Durante los años posteriores, Rommel se dedicó a la enseñanza militar y a escribir sobre táctica. Su libro, Infantería al ataque, lo consolidó como un pensador respetado en el ámbito castrense. Su ascenso fue constante, y aunque no pertenecía al núcleo político dominante de la época, fue considerado un oficial leal y competente. En 1940, al mando de la 7ª División Panzer, protagonizó una de las campañas más veloces y eficaces en Francia. Su capacidad de improvisación, velocidad y presencia constante en el frente lo convirtieron en una figura legendaria. Ese mismo año fue destinado al norte de África, donde lideraría al Afrika Korps S y ganaría fama internacional como el zorro del desierto. En el desierto, Rommel demostró su genio táctico. Con recursos limitados, logró frenar a fuerzas muy superiores. Sus acciones en Tobruk, Gazala y otras regiones del norte africano lo hicieron admirado incluso por sus adversarios. Sin embargo, la falta de suministros y la creciente presión aliada acabaron por forzar su retirada tras la derrota en el Alamein. Regresó a Europa en 1943 y fue nombrado responsable de la defensa del Muro Atlántico, la línea costera occidental. Allí insistió en una defensa más móvil y moderna, aunque sus recomendaciones fueron en gran parte ignoradas. Cuando ocurrió el desembarco aliado en Normandía, Rommel intentó contener el avance, pero pronto quedó claro que la situación era irreversible. A medida que la guerra avanzaba, Rommel se distanció cada vez más del liderazgo político del país. Cercano a algunos oficiales críticos con la dirección del conflicto, fue vinculado indirectamente con un intento de cambio interno que fracasó en 1944. Aunque nunca se le probó participación directa, su prestigio se convirtió en un riesgo para los altos mandos. En octubre de ese mismo año, se le ofreció una salida discreta a cambio de evitar represalias contra su familia. Rommel aceptó y falleció poco después. Su partida fue presentada públicamente como consecuencia de heridas de guerra, y su funeral fue llevado a cabo con honores de Estado. Aunque Rommel es recordado como un comandante brillante y justo, su figura también ha sido objeto de debate. Uno de los principales puntos de discusión es su relación con el régimen político que lideró su país durante los años más oscuros del siglo XX. Si bien nunca formó parte activa de sus organizaciones ni fue acusado de crímenes directos, sirvió con eficacia en sus campañas. Se le atribuye haber tratado con humanidad a los prisioneros enemigos y haber rechazado ciertas órdenes cuestionables. También intervino para evitar represalias innecesarias contra civiles en varias ocasiones. Estas acciones contribuyeron a su reputación como un militar honorable dentro de un contexto lleno de excesos. Sin embargo, algunos historiadores han señalado que, como figura pública prominente, Rommel no pudo haber sido completamente ajeno a los crímenes cometidos por el régimen. Su participación en el aparato militar lo vincula, aunque indirectamente, con la maquinaria de guerra más amplia. Además, su relación con los conspiradores de 1944, aunque ambigua, fue lo suficientemente cercana como para ponerlo en una situación delicada ante las autoridades. Otro hecho significativo es el uso propagandístico de su imagen.
Fue convertido en un símbolo del genio militar, tanto por su país como por la prensa extranjera. Esto contribuyó a una visión idealizada que a veces oculta los matices reales de su biografía. Rommel no fue ni un héroe absoluto ni un cómplice ciego. Fue una figura compleja, atrapada entre la lealtad a sus hombres, su sentido del deber y una realidad política convulsa. Erwin Rommel representa una de las figuras más complejas del siglo XX. Su legado va más allá de las victorias tácticas y los apodos mediáticos. Fue un comandante respetado por su disciplina, su ingenio y su trato relativamente justo hacia el adversario. Pero también fue un hombre atrapado en un sistema que, aunque no compartía plenamente, sirvió hasta que sus principios éticos comenzaron a chocar con la realidad. A lo largo de su carrera, Rommel intentó mantenerse fiel a sus valores de honor militar en un entorno donde estos eran cada vez más difíciles de sostener. No fue un opositor declarado, pero tampoco un colaborador entusiasta. Su historia refleja la tensión entre el deber y la conciencia, entre el compromiso con la patria y el rechazo a ciertos excesos. Su final, marcado por una decisión forzada y el deseo de proteger a su familia, añade una capa más a su figura trágica. El hecho de que se le ofreciera una salida encubierta demuestra tanto el respeto que inspiraba como el temor que su reputación generaba en las altas esferas. Hoy, Rommel sigue siendo motivo de estudio, no solo por sus dotes como estratega, sino también como símbolo de los dilemas morales que pueden enfrentar los individuos en tiempos extremos. Su vida no debe verse en blanco y negro, sino en todos los tonos intermedios que la historia real ofrece. Comprender a Rommel es también reflexionar sobre los límites de la obediencia, el coraje y la humanidad en medio del caos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo episodio. Diciembre de 1944. La Segunda Guerra Mundial se acerca a su fin, pero Hitler decide jugar su última carta. Mientras los aliados avanzan desde el oeste y los soviéticos presionan desde el este, los altos mandos alemanes diseñan un plan desesperado. Una ofensiva sorpresa en las Ardenas, una zona boscosa entre Bélgica y Luxemburgo. El objetivo es capturar el puerto de Amberes y dividir a las fuerzas enemigas. Para lograrlo, no solo utilizarían tropas convencionales, sino también un comando secreto especializado en infiltración y sabotaje. Nace así la Operación Grave, una de las misiones más insólitas y arriesgadas de toda la guerra. La mente detrás de esta operación es Otto Skorzeny, conocido por haber rescatado a Mussolini en una acción que parecía sacada de una película de acción. Hitler confía en él y le encarga esta nueva misión: reunir un grupo de soldados alemanes, disfrazarlos de tropas estadounidenses y británicas y enviarlos tras las líneas enemigas para sembrar el caos. La idea es desorganizar a los aliados, cambiar señales de tráfico, cortar comunicaciones, desviar convoyes, destruir depósitos y, según algunos rumores, incluso intentar capturar a Eisenhower, el comandante supremo aliado. Pero la operación presenta varios problemas desde el inicio. El primero es el idioma. Aunque reclutan a más de 3.000 hombres, solo 44 consiguen pasar las pruebas de inglés. Muchos apenas saben algunas frases básicas o tienen un acento tan marcado que resulta imposible ocultarlo. El segundo problema son los vehículos. Los alemanes apenas han conseguido capturar jeeps o camiones americanos, así que pintan de verde oliva sus propios vehículos, intentando hacerlos pasar por aliados. El riesgo de ser descubiertos es altísimo, pero Skorzeny sigue adelante. El 16 de diciembre de 1944 comienza la ofensiva de las Ardenas y, con ella, la Operación Grave. Los comandos disfrazados cruzan las líneas enemigas y empiezan su trabajo. Cambian señales de dirección, bloquean comunicaciones, propagan información falsa y desvían convoyes a lugares erróneos. El resultado es inmediato. El caos se apodera de las tropas aliadas. Cunde la paranoia. Se instalan controles de seguridad en cada carretera, se interroga a soldados al azar y se crean preguntas absurdas para identificar a los infiltrados, como ¿quién es el catcher de los Yankees? O ¿de qué color es la luz superior en un semáforo?
Muchos soldados estadounidenses fallan esas preguntas y son detenidos temporalmente, lo que genera aún más confusión. Incluso el general Omar Bradley es retenido varias veces por sus propios hombres, y Eisenhower es confinado en su cuartel general por miedo a un intento de captura. Aunque los comandos alemanes no consiguen capturar puentes ni alcanzar a los altos mandos aliados, sí logran desorganizar a las tropas enemigas, retrasar sus movimientos y provocar desconfianza interna. Los aliados empiezan a sospechar de todo el mundo. El miedo a los infiltrados provoca detenciones masivas y un ambiente de tensión constante. Al final, muchos comandos son capturados. 23 de ellos son juzgados y reciben la pena máxima por espionaje, ya que combatir vestido con el uniforme enemigo se considera un delito grave según las leyes de guerra. Otto Skorzeny, en cambio, tiene más suerte. Es capturado después de la guerra, pero logra convencer al tribunal de que sus hombres actuaron como soldados regulares en misión especial y no como espías. Es absuelto en 1947. Después del conflicto, Skorzeny se traslada a España, protegido por el régimen franquista, y colabora en operaciones de seguridad privada. Según algunos informes, también participa en actividades secretas durante la Guerra Fría, trabajando como asesor militar en varios países. La Operación Grave ha pasado a la historia como uno de los ejemplos más claros de guerra psicológica. No fue un ataque con armas de destrucción masiva ni una batalla convencional. Fue un plan basado en el engaño, el disfraz y la manipulación. Su objetivo no era destruir al enemigo físicamente, sino desestabilizarlo mentalmente. Y lo consiguió. La paranoia desatada en las filas aliadas provocó retrasos, errores logísticos y una atmósfera de desconfianza que afectó seriamente su capacidad de reacción durante los primeros días de la ofensiva. Aunque la operación no cambió el curso de la guerra, sí dejó una lección muy importante. A veces no hace falta un gran ejército para causar daño. Basta con sembrar la duda y provocar que el enemigo no sepa en quién confiar. Los comandos disfrazados de la Operación Grave demostraron que la guerra no solo se libra con armas y tanques, sino también con información, desinformación y miedo. Esta historia, aunque poco conocida, es uno de los episodios más curiosos y sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo que muestra cómo la psicología puede ser tan poderosa como cualquier bomba. Si te ha gustado este relato y quieres descubrir más historias ocultas de la historia militar y política, suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo qué otro tema te gustaría que cubriéramos en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. El Imperio Romano no fue solo un imperio. Fue una fábrica de ideas, de estructuras, de formas de vivir que, 2000 años después, seguimos repitiendo casi sin darnos cuenta. Desde las palabras que usamos hasta las leyes que nos rigen, Roma está presente en más aspectos de tu vida de los que imaginas. Ponte cómodo, porque en este viaje vamos a descubrir cómo el mundo moderno, en gran parte, es un reflejo del mayor imperio de la historia. Todo empieza con una palabra, imperium. En latín, significaba poder absoluto, autoridad sin límites, y ese concepto, esa forma de entender el gobierno, se trasladó a muchas instituciones que aún hoy nos parecen normales. El Senado, por ejemplo, aunque en la mayoría de países modernos es solo una cámara legislativa, su origen viene de los patricios romanos. Una élite que se aseguraba de controlar el poder, generación tras generación. Y no solo el poder político. Roma inventó algo todavía más influyente: la burocracia. Los romanos fueron los primeros en crear un sistema civil organizado, con funcionarios, archivos, censos y leyes escritas. El Corpus Juris Civilis, la recopilación de derecho romano, sigue siendo la base de los sistemas jurídicos de muchos países occidentales. Hasta el término justicia viene del latín iustitia, una palabra que suena noble, pero que muchas veces se aplicaba con mano de hierro. Las infraestructuras romanas fueron otra revolución. Si hoy abres un grifo, usas un váter o conduces por una carretera recta, estás usando invenciones romanas. Los acueductos llevaban agua a kilómetros de distancia con una inclinación milimétrica. Las cloacas, como la Cloaca Máxima en Roma, aún funcionan parcialmente hoy. Y las calzadas, con su famosa frase, "todos los caminos llevan a Roma", conectaban el imperio con una precisión que ningún otro estado había logrado. Algunas de esas vías siguen usándose más de 2000 años después. Incluso la vida cotidiana tiene ecos de Roma.
Los romanos dividían el día en horas, la semana en 7 días, adoptaban meses con nombres de sus emperadores, Julio por Julio César, Agosto por Augusto, y celebraban festividades que luego se cristianizaron. El 25 de diciembre era el cumpleaños del dios Sol Invictus, mucho antes de ser Navidad. El entretenimiento también tiene raíces profundamente romanas. El circo, los espectáculos de masas, la política del panem et circenses, pan y circo, para mantener tranquila a la población. Suena familiar, ¿verdad? Hoy no tenemos gladiadores en la arena, pero sí realities, fútbol, redes sociales, escándalos mediáticos y distracciones constantes. La necesidad de mantener al pueblo entretenido no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La propaganda era otra arma poderosa en manos de Roma. Las estatuas, los arcos del triunfo, las monedas con rostros de emperadores. Todo era una forma de controlar el relato, de contarle al pueblo que el poder era legítimo, divino, necesario. Augusto fue un maestro en esto. No solo se presentó como el salvador de Roma, sino como el hijo del divino Julio. Se inventó una imagen casi religiosa. Hoy podríamos decir que fue uno de los primeros en dominar el marketing político. Y si hablamos de religión, Roma fue tan pragmática como astuta. Durante siglos, el imperio absorbió religiones locales, dioses extranjeros, rituales exóticos. No por fe, sino por control. Si una religión ayudaba a mantener la paz, se toleraba. Pero cuando el cristianismo creció demasiado rápido y cuestionó la autoridad imperial, fue perseguido. Hasta que Constantino lo convirtió en religión oficial. Así, lo que empezó como una secta perseguida acabó siendo una herramienta de cohesión imperial. Un fenómeno que, siglos después, se repetiría con otras religiones y gobiernos. El lenguaje es otro legado. El latín es la raíz de muchas lenguas modernas: español, francés, italiano, portugués, catalán, rumano. Pero también influye en el vocabulario técnico, jurídico y científico de idiomas como el inglés o el alemán. Incluso muchas abreviaturas modernas vienen del latín, etc. I, E, A, M, P, M, VS, ¿te suenan? Roma también perfeccionó la ingeniería militar. Sus legiones eran una máquina de precisión, no solo en combate, sino en logística. Podían construir un campamento fortificado en cuestión de horas. Y cada legionario no solo era un soldado, sino también un obrero, un ingeniero, un constructor. Los soldados jubilados recibían tierras, ciudadanía, y se convertían en parte del sistema. Así, Roma no solo conquistaba con la espada, sino también con la cultura, la lengua y el derecho. Y sin embargo, todo imperio tiene su cara oscura. Roma era profundamente desigual. La riqueza estaba concentrada en pocas manos. La mayoría vivía en insulae, bloques de pisos precarios, sin agua ni higiene. La esclavitud era el motor de la economía. Y aunque hoy se vea como algo del pasado, vale la pena recordar que algunos cálculos estiman que más del 30% de la población del imperio eran esclavos. Las revueltas eran sofocadas sin piedad. El caso de Espartaco es conocido, pero no fue el único. Las rebeliones judías, por ejemplo, terminaron con Jerusalén arrasada y el templo destruido. Tito celebró la victoria construyendo un arco en Roma, símbolo de un triunfo. Sobre un pueblo masacrado. La corrupción también estaba presente. Los cargos públicos se compraban. Los favores se negociaban. Las elecciones eran más teatrales que reales. Algunos historiadores sostienen que Roma cayó no solo por las invasiones bárbaras, sino por su decadencia interna, élites alejadas del pueblo, inflación galopante, pérdida de valores, luchas por el poder y una sociedad cada vez más dependiente del entretenimiento. ¿Suena conocido? Puede que sí. Algunos dicen que vivimos en una nueva Roma, con smartphones en vez de papiros, con parlamentos en vez de foros, con influencers en vez de oradores. Pero con las mismas estructuras básicas: poder centralizado, control ideológico, y promesas de pan y entretenimiento. Y aquí viene una pregunta incómoda: ¿de verdad hemos avanzado tanto? ¿O simplemente repetimos los patrones con nueva tecnología? El uso político de la religión, la manipulación mediática, el culto al líder, la desigualdad disfrazada de meritocracia. Muchas veces, la historia no se repite, pero rima. Incluso la caída de Roma, lenta, progresiva, llena de señales ignoradas, se parece a cómo algunos analistas ven el mundo actual.
hiperconectado pero frágil, con imperios económicos en vez de territoriales, con ejércitos invisibles de datos y algoritmos. Pero no todo es pesimismo. Roma también nos enseñó que de las ruinas pueden hacer algo nuevo. El Renacimiento, por ejemplo, fue un redescubrimiento de los textos clásicos. La arquitectura neoclásica, los ideales republicanos, la noción de ciudadanía, todo eso resurgió de las cenizas del imperio. Tal vez el legado de Roma no sea una advertencia, sino una brújula. Nos muestra lo mejor y lo peor que una civilización puede alcanzar. Y depende de nosotros decidir qué imitamos y qué dejamos atrás. Roma no fue eterna, pero su sombra sí lo es. Y quizás, al mirar atrás, podamos entender mejor lo que somos y lo que podríamos evitar repetir. Nikola Tesla es uno de los personajes más fascinantes y misteriosos de la historia de la ciencia. Un genio adelantado a su tiempo, inventor de tecnologías que transformaron el mundo, pero también protagonista de teorías y leyendas que rozan la ciencia ficción. Su vida estuvo marcada por descubrimientos revolucionarios y por experimentos que, hasta hoy, siguen envueltos en secretos. Pero lo más inquietante no es solo lo que Tesla hizo en vida, sino lo que pasó después de su fallecimiento. El día en que murió, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión insólita: confiscar todos sus documentos. ¿Qué contenían esas notas? ¿Por qué el FBI intervino? ¿Qué experimentos estaban ocultos entre sus papeles? Tesla falleció el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, solo y arruinado. Llevaba años viviendo de forma casi clandestina, alejado de los focos y obsesionado con sus propios proyectos. Los empleados del hotel encontraron su cuerpo sin vida, y lo más curioso es lo que ocurrió justo después. En cuanto se confirmó su muerte, la Oficina de Bienes Extranjeros de Estados Unidos se presentó en su habitación y requisó todas sus pertenencias: cuadernos, esquemas, planos, cartas, hasta sus efectos personales. Oficialmente, el motivo era proteger su trabajo porque Tesla era ciudadano estadounidense de origen serbio, y Estados Unidos estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que había algo más. Tesla llevaba años diciendo que había desarrollado un arma de energía capaz de cambiar el equilibrio militar global. Él la llamaba el rayo de la muerte, aunque su nombre oficial era el Teleforce. Según Tesla, esta tecnología permitiría enviar haces de energía concentrada a distancias enormes, destruyendo aviones o ejércitos enteros sin necesidad de contacto físico. Una especie de cañón de energía dirigido. Los militares y el gobierno sabían de estas ideas, aunque no estaba claro si Tesla realmente había conseguido construir algo funcional o si todo era teoría. Por eso, tras su muerte, se decidió que ningún otro país debía tener acceso a sus investigaciones. El FBI negó durante décadas haber tenido relación directa con los documentos de Tesla, pero en 2016 se desclasificaron varios archivos donde se revela lo contrario. Esos documentos demuestran que los servicios de inteligencia estadounidenses examinaron sus papeles en busca de cualquier tecnología que pudiera tener valor estratégico. ¿Qué encontraron exactamente? Esa es la gran incógnita. Algunos informes dicen que Tesla tenía proyectos sobre energía inalámbrica, transmisión de electricidad sin cables y tecnologías de comunicación avanzadas. Pero lo más inquietante es la referencia a armamento de energía dirigido, algo que hoy en día está empezando a ser una realidad con los láseres militares y otras armas experimentales. Hay quienes sostienen que Tesla estaba trabajando en tecnologías mucho más avanzadas de lo que la ciencia oficial admite. Por ejemplo, se habla de experimentos relacionados con la resonancia y la vibración, capaces de alterar estructuras físicas a distancia. Según la leyenda, Tesla logró provocar un pequeño terremoto en su laboratorio de Nueva York al utilizar un oscilador mecánico de alta frecuencia. Aunque esto suena a ficción, lo cierto es que Tesla sí investigó los efectos de las ondas y las vibraciones en estructuras sólidas. Él mismo contaba que un día, ajustando un pequeño aparato a la frecuencia de resonancia de un edificio, las ventanas y las paredes comenzaron a temblar hasta el punto de que tuvo que detener el experimento por miedo a derribar todo el vecindario. Otro de los misterios que rodean a Tesla es su famoso proyecto de transmisión inalámbrica de energía. En su laboratorio de Colorado Springs y luego en la torre Wardenclyffe, Tesla intentó crear un sistema capaz de enviar electricidad sin cables a cualquier parte del mundo. Imaginaba un planeta donde no existieran cables ni postes,
donde la energía estuviera disponible de forma libre y global. Pero los inversores retiraron los fondos cuando comprendieron que no podían cobrarle a la gente por un servicio así. Desde entonces, la historia oficial dice que la torre Wardenclyffe fue desmantelada, pero hay quienes afirman que Tesla siguió experimentando en secreto, convencido de que había descubierto formas de manipular la energía de la atmósfera y la ionosfera. Durante años, Tesla escribió cartas a gobiernos de diferentes países ofreciendo su rayo de energía como un sistema de defensa impenetrable. Afirmaba que su invento acabaría con las guerras porque ningún ejército podría acercarse a las fronteras enemigas sin ser destruido a distancia. Lo curioso es que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se interesaron en estas ideas, aunque nunca quedó claro si Tesla realmente les proporcionó planos completos o si solo hablaba de teorías. Después de su muerte, tanto los rusos como los norteamericanos intentaron obtener acceso a sus documentos. Pero fueron las autoridades estadounidenses las que se adelantaron. Una figura clave en todo este proceso fue John G. Trump, un ingeniero eléctrico y físico del MIT, tío del expresidente Donald Trump. John Trump fue el encargado oficial de revisar los papeles de Tesla tras su muerte. Según los informes desclasificados, él concluyó que los documentos no contenían un valor militar inmediato. Pero muchos creen que esa fue una forma de ocultar lo realmente importante, clasificando los documentos más delicados y ocultándolos al público. Las teorías sobre qué ocurrió con los inventos de Tesla son muchas. Algunos creen que parte de su trabajo fue absorbido por proyectos secretos como el conocido Proyecto Manhattan o, décadas después, por experimentos de investigación militar clasificada. Otros sostienen que algunos de sus descubrimientos se perdieron para siempre, ya que Tesla tenía la costumbre de memorizar fórmulas y esquemas en lugar de escribirlos. Hoy, la figura de Nikola Tesla está rodeada de misterio, admiración y controversia. Por un lado, es el inventor de la corriente alterna, del motor de inducción y de sistemas fundamentales en la tecnología moderna. Por otro lado, es el protagonista de una serie de historias sobre tecnologías prohibidas, rayos de energía y experimentos que, si realmente existieron, nunca salieron a la luz. Lo único cierto es que el FBI y otras agencias gubernamentales se interesaron muchísimo por sus trabajos tras su muerte y que durante décadas se mantuvieron sus documentos en secreto. ¿Qué escondían realmente esos papeles? ¿Era todo parte de su imaginación o había en ellos avances que el mundo aún no está preparado para conocer? La historia de Nikola Tesla es una mezcla de ciencia, genialidad y misterio sin resolver. Y quizás, parte de su legado más oculto aún esté esperando ser descubierto. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo qué otro misterio histórico te gustaría ver en el próximo vídeo. Nos vemos pronto. ¿Sabías que los cerebros que ayudaron a Estados Unidos a ganar la carrera espacial habían trabajado antes para Hitler? Esta es la historia real, y muchas veces ocultada, de cómo Estados Unidos reclutó a científicos nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Una operación secreta, con nombre burocrático y consecuencias éticas que siguen resonando hoy. Esta es la historia de la Operación Paperclip. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, los aliados no solo celebraban el fin de la guerra. También sabían que estaban a las puertas de una nueva confrontación. La Segunda Guerra Mundial se acababa, pero la Guerra Fría estaba a punto de comenzar. Y en esa nueva guerra, las bombas ya no serían lo más importante. Lo sería la inteligencia, el conocimiento, la ciencia. Durante el conflicto, el régimen nazi había desarrollado tecnologías que parecían ciencia ficción: misiles balísticos, aviones a reacción, armas químicas y cohetes supersónicos. Uno de sus mayores logros fue el V-2, un misil que viajaba a más de 5.000 km por hora y que cayó sobre Londres y Amberes sembrando el terror. Su creador era un joven ingeniero llamado Wernher von Braun, un visionario, y también un oficial de las SS. Cuando las tropas estadounidenses llegaron a Alemania, sabían perfectamente a quién buscaban. No solo buscaban documentos, planos o armas, buscaban a los hombres detrás de ellas. Y así nació lo que inicialmente se llamó Operación Overcast. Poco después, pasó a llamarse Paperclip. El nombre hacía referencia a los clips que los oficiales de inteligencia usaban para marcar los perfiles de los científicos que consideraban más valiosos. Un gesto simple, pero que cambiaría la historia de la humanidad. El objetivo era claro:
reclutar a los mejores científicos alemanes antes de que lo hicieran los soviéticos. A muchos los localizaron rápidamente, a otros los protegieron, encubrieron o incluso falsificaron su historial. Para Estados Unidos, la prioridad era clara. El conocimiento debía estar de su lado, costara lo que costara. Incluso si eso significaba perdonar crímenes. Más de 1.600 científicos fueron trasladados a Estados Unidos bajo la Operación Paperclip. Entre ellos estaban algunos de los nombres más brillantes y más oscuros del Tercer Reich. Wernher von Braun, por ejemplo, fue llevado con su equipo a Alabama, donde comenzó a trabajar para el ejército estadounidense. Su experiencia con los cohetes V-2 sería clave en el desarrollo de misiles intercontinentales y, años más tarde, del programa espacial. Arthur Rudolph, otro de los reclutados, había sido director de producción en la fábrica subterránea Mittelberg, donde miles de prisioneros del campo de concentración de Dora Mittelbau murieron por agotamiento, maltrato o ejecución. Su experiencia fue aprovechada por Estados Unidos para el desarrollo del cohete Saturno V durante décadas. Vivió cómodamente en suelo americano, condecorado y respetado. Hubertus Strachol, considerado hoy el padre de la medicina espacial, también fue parte de Paperclip. Lo que muchos ignoraron, o prefirieron olvidar, es que durante la guerra estuvo relacionado con experimentos médicos en humanos en campos de concentración. Aún así, trabajó para la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante más de 2 décadas. La lógica era simple: los soviéticos estaban al acecho, y si no lo reclutaban los estadounidenses, lo harían los comunistas. Era una carrera por el talento, y la moral quedaba en segundo plano. Estados Unidos modificó, ocultó o directamente ignoró el pasado de muchos de estos hombres. Se justificaron diciendo que eran técnicos, no políticos, que su conocimiento era demasiado valioso como para desecharlo. Pero los hechos eran claros. Muchos de ellos habían trabajado para el régimen nazi. Algunos incluso eran miembros de las SS, y varios estuvieron implicados directa o indirectamente en crímenes de guerra. Aún así, fueron recibidos como héroes, con casas, salarios, visados y nuevas identidades. Todo en nombre del progreso. Mientras tanto, miles de víctimas del nazismo seguían luchando por justicia. Los juicios de Nuremberg juzgaban a los responsables del Holocausto, mientras algunos de sus antiguos colaboradores trabajaban cómodamente para el país que se proclamaba defensor de la libertad. En muchos casos, sus expedientes fueron clasificados. La prensa y la opinión pública no sabían quiénes eran, ni lo que habían hecho. La Operación Paperclip permitió a Estados Unidos ganar ventaja en el campo de la tecnología militar, nuclear y aeroespacial. Gracias a ella, se desarrollaron nuevos misiles, satélites y cohetes. En 1969, cuando Neil Armstrong pisó la Luna, el mundo entero aplaudió. Pero detrás del Saturno V, el cohete que lo llevó allí, estaba la mente de Wernher von Braun, el mismo que diseñó el V-2 para Hitler. Paperclip no solo fue una operación de espionaje científico, fue una decisión que enfrentó a Estados Unidos con sus propios valores. ¿Es justificable perdonar crímenes a cambio de progreso? ¿Hasta dónde se puede sacrificar la ética en nombre de la seguridad nacional? ¿Y qué mensaje se envía cuando los criminales reciben medallas mientras sus víctimas permanecen en el olvido? Con el paso de los años, algunos de estos casos salieron a la luz. En los años 80, Arthur Rudolph fue investigado por su pasado y acabó renunciando a su ciudadanía estadounidense para evitar un juicio. Murió en Alemania, sin ser condenado. Otros nunca fueron molestados. Vivieron sus vidas en silencio, protegidos por los secretos de la Guerra Fría. Hoy, la historia de la Operación Paperclip sigue siendo incómoda. No aparece en todos los libros de texto. Rara vez se menciona en los homenajes a la NASA o a los avances científicos del siglo XX. Pero está ahí, es parte del legado. Un legado brillante y manchado. Porque detrás del éxito, hubo dolor. Detrás de la ciencia, hubo víctimas. La historia nos obliga a recordar que el progreso no siempre es limpio. Que las decisiones tomadas en nombre del bien mayor pueden dejar cicatrices profundas. Y que, a veces, para ganar una guerra, se pierde algo aún más valioso: la integridad moral. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo episodio. En medio del vasto océano Índico, escondida entre las islas Andamán, se encuentra un lugar envuelto en misterio que ha desafiado a exploradores, gobiernos y científicos durante siglos:
la isla Sentinel del Norte. A simple vista, es un paraíso tropical con playas blancas, selva exuberante y aguas cristalinas. Sin embargo, este rincón del planeta es mucho más que una postal idílica. Es un enclave prohibido, inaccesible y hostil para el mundo exterior. La isla está habitada por una de las últimas tribus completamente aisladas del planeta, los sentineleses. Su origen se remonta, según estimaciones arqueológicas, a más de 60.000 años. Durante todo este tiempo han rechazado cualquier tipo de contacto con la civilización moderna, manteniendo un modo de vida que parece congelado en el tiempo. No conocen la escritura ni la tecnología, y sus herramientas están hechas de piedra, madera y hueso. Pescan, cazan y recolectan, sobreviviendo gracias a un conocimiento ancestral de su entorno. La hostilidad con la que reciben a los forasteros no es gratuita. En el siglo XIX, expediciones británicas y posteriores intentos de contacto por parte de autoridades indias demostraron que cualquier acercamiento traía consigo enfermedades y amenazas que podían diezmar poblaciones enteras. Otras tribus de las Andamán no corrieron la misma suerte y fueron prácticamente exterminadas tras el contacto con el mundo exterior. Los sentineleses aprendieron que su supervivencia dependía del aislamiento. En 2006, 2 pescadores que faenaban cerca de la isla fueron atacados y sus cuerpos nunca recuperados. En 2018, un misionero estadounidense intentó acercarse con regalos y palabras amables, pero fue abatido con flechas antes de poder establecer comunicación. Estos incidentes han reforzado la reputación de la isla como uno de los lugares más peligrosos e impenetrables del planeta. El gobierno de la India, consciente del peligro y de la necesidad de proteger tanto a los visitantes como a la tribu, estableció una zona de exclusión de 5 kilómetros alrededor de la isla. Nadie puede acercarse sin permiso, y este se concede solo en casos muy excepcionales y controlados. Más allá de proteger a los visitantes, la medida busca evitar que los sentineleses sean expuestos a virus y bacterias contra los que no tienen defensas. La vida en la isla se desarrolla al margen de cualquier influencia externa. Observaciones desde el aire han revelado chozas construidas con hojas y ramas, hogueras encendidas y grupos de personas moviéndose entre la densa vegetación. Pero la verdadera magnitud de su población, su estructura social, sus creencias y su lengua siguen siendo un misterio total. Algunos lingüistas han intentado comparar fragmentos de palabras escuchadas desde embarcaciones con otros idiomas de la región, pero sin éxito. A pesar de las numerosas incógnitas, lo poco que sabemos sobre ellos nos habla de un pueblo profundamente adaptado a su entorno. Sus arcos y flechas, fabricados con precisión, les permiten cazar peces y aves con gran eficacia. Se han documentado escenas de los sentineleses utilizando fuego, aunque se desconoce cómo lo obtienen o conservan. No existen pruebas de que practiquen la agricultura. Su dieta parece depender casi por completo de la pesca, la caza menor y la recolección de frutos y raíces. Para muchos antropólogos, los sentineleses representan una cápsula del tiempo, un grupo humano que ha mantenido su independencia cultural y biológica durante milenios. Sin embargo, su aislamiento también es una advertencia. El contacto con la civilización podría significar su desaparición, tal como ocurrió con tantas culturas indígenas en otras partes del mundo. La isla Sentinel del Norte plantea una pregunta inquietante: ¿quién es realmente libre? En un mundo hiperconectado, donde la tecnología domina cada aspecto de nuestras vidas, tal vez sean ellos, con su vida simple y su autonomía total, quienes conserven la verdadera libertad. Pero esa libertad tiene un precio: la renuncia absoluta a cualquier avance externo, a cualquier intercambio con el resto de la humanidad. Quizás por eso, la isla no es solo un misterio geográfico, sino también un símbolo. Representa la resistencia frente a la globalización, la defensa de un modo de vida inalterado, y nos recuerda que todavía existen lugares donde el ser humano no puede, y tal vez no debe, poner un pie. En un planeta cada vez más explorado, cartografiado y vigilado, Sentinel del Norte es un último refugio de lo desconocido. En definitiva, la isla Sentinel no solo despierta la curiosidad de exploradores y científicos, sino también un profundo respeto. Es un recordatorio de que la historia de la humanidad no está completamente escrita, y de que algunas páginas permanecen cerradas para siempre. Tal vez, en un mundo que ansía respuestas inmediatas, la existencia de un lugar que rehúye las preguntas sea, en sí misma, un tesoro incalculable.
En la guerra, los sentidos están al límite. Explosiones, gritos, sangre, muerte. El horror es constante, pero algunos soldados, entre el fuego cruzado y la desesperación, aseguran haber vivido algo más. Algo que escapa a toda lógica. Apariciones, voces misteriosas, premoniciones, alucinaciones provocadas por el trauma, o manifestaciones de otro plano que se revela solo cuando la muerte está cerca. Hoy te contaré algunas de las experiencias paranormales más impactantes vividas por soldados en combate. Testimonios reales, documentados, que desafían cualquier explicación racional. Prepárate, porque después de esto, no volverás a ver la guerra de la misma forma. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en la famosa Batalla de Mons, en 1914. Las tropas británicas estaban siendo sobrepasadas por las fuerzas alemanas. Pero entonces, según múltiples informes, apareció lo imposible. Figuras brillantes, con forma de ángeles, portando espadas flamígeras, que supuestamente protegieron a los soldados británicos durante la retirada. Este fenómeno fue llamado los Ángeles de Mons. Algunos creyeron que era una intervención divina. Otros, una leyenda inventada para elevar la moral. Pero lo curioso es que varios soldados, independientes entre sí, describieron exactamente la misma visión. ¿Sugestión colectiva? ¿Una ilusión generada por el estrés? Quizás, pero no sería la última vez que algo así sucediera. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno se repitió. Uno de los relatos más conocidos lo contó un piloto británico que, tras ser derribado en Francia, se escondía en una granja abandonada. Durante la noche, afirmó que un hombre vestido con uniforme antiguo, de otra guerra, posiblemente del siglo XIX, apareció en su habitación. No habló, solo lo miró fijamente y señaló hacia una ventana. El piloto, desconcertado, se acercó y vio que tropas enemigas se acercaban. Logró escapar justo a tiempo. ¿Fue un sueño? ¿Una visión? Él juró que no. Para él, ese soldado fantasma le salvó la vida. Y no fue un caso aislado. En los frentes del Pacífico, soldados estadounidenses narraban encuentros con espíritus protectores en medio de la selva. Muchos decían sentir la presencia de compañeros muertos, escuchar susurros que les advertían de minas o emboscadas. Algunos hasta aseguraban que sus rifles se encasquillaban misteriosamente justo antes de disparar a civiles. Como si algo los estuviera deteniendo. En Vietnam, los testimonios fueron aún más intensos. En medio de una guerra caótica, brutal, plagada de junglas impenetrables y ataques sorpresa, varios soldados reportaron haber visto ojos brillantes entre la niebla, figuras translúcidas que se desvanecían al acercarse, y luces flotantes que parecían seguirlos en la noche. Un veterano contó que mientras patrullaba, vio a una niña vestida de blanco caminando sola en un campo de batalla. Al acercarse, desapareció sin dejar rastro. Días después, en el mismo lugar, su unidad fue emboscada. Él fue el único sobreviviente. ¿Puede la mente humana crear estas visiones bajo presión extrema? Es posible, pero entonces, ¿cómo explicar las coincidencias precisas, los avisos, las intervenciones que parecen venir de un lugar que no entendemos? También hay relatos desde el otro lado del conflicto. En la Alemania nazi, por ejemplo, existieron testimonios de oficiales que reportaron apariciones en búnkers, voces en pasillos cerrados y extrañas sensaciones de presencias cuando estaban solos. Algunos lo asociaban con la intensa experimentación oculta que el régimen llevó a cabo. Recordemos que ciertos sectores de la SS estaban obsesionados con el ocultismo, los rituales y la búsqueda de reliquias con supuestos poderes místicos. En Japón, durante los últimos días de la guerra, se habló de los fantasmas de Hiroshima, figuras carbonizadas que aparecían por la noche en zonas destruidas, especialmente cerca del epicentro del bombardeo. Historias contadas no solo por soldados, sino también por civiles que decían ver, noche tras noche, a personas sin rostro vagando en silencio por las ruinas. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar todo esto? La psicología tiene una respuesta: estrés extremo, privación del sueño, miedo constante, y en algunos casos, uso de sustancias que alteran la percepción. Todo eso puede llevar a alucinaciones auditivas y visuales. También hay quien sugiere que la mente humana, en condiciones límite, activa mecanismos de defensa tan profundos que incluso pueden generar visiones como forma de protección mental. Pero hay un patrón extraño. Muchas de estas apariciones no solo eran vívidas, sino que predecían eventos, salvaban vidas o advertían de peligros reales.
Eso es lo que desconcierta a muchos investigadores. Porque si fuera solo una ilusión, ¿cómo explicar que tantas veces estas visiones llevaban a decisiones correctas que luego se comprobaban ciertas? Y hay más. Muchos veteranos aseguran que, años después de la guerra, esas presencias seguían manifestándose. Puertas que se abrían solas, sueños repetitivos donde eran visitados por compañeros caídos, sensaciones inexplicables en fechas específicas. Como si la energía de lo vivido hubiera quedado anclada en sus vidas para siempre. ¿Podrían los campos de batalla ser lugares impregnados de sufrimiento y de algo más? ¿Memorias atrapadas? ¿Ecos de quienes murieron de forma tan violenta que aún no han podido irse? ¿O simplemente es nuestra forma de procesar lo que ningún ser humano debería presenciar? La guerra cambia a las personas. A veces, para siempre. Y en medio del dolor, hay quienes aseguran haber sentido algo más allá del miedo. Algo inexplicable, invisible, pero real. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los soldados realmente vieron lo que contaron? ¿O eran solo reflejos del trauma y la desesperación? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los misterios reales, las historias oscuras y los secretos del pasado, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí, cada vídeo es una puerta a lo desconocido. Nos vemos en el próximo viaje al otro lado de la historia. En el corazón del Vaticano, protegido por muros centenarios y custodiado por estrictas normas, se encuentra uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos del mundo, el Archivo Secreto del Vaticano. Este archivo no es simplemente una colección de documentos antiguos, sino un vasto depósito de la memoria histórica de la Iglesia Católica y, por extensión, de gran parte de la historia occidental. Aunque su nombre pueda sonar a conspiración o misterio absoluto, en realidad la palabra «secreto» se refiere a que es un archivo privado y reservado para un grupo muy limitado de investigadores, no algo oculto para siempre ni con intenciones oscuras. Aún así, la fascinación por lo que contiene y lo que puede esconder ha alimentado leyendas, teorías y una gran curiosidad popular a lo largo de los siglos. El Archivo Secreto del Vaticano fue formalmente establecido en el siglo XVII, durante el papado de Pablo V, aunque sus colecciones se remontan a documentos mucho más antiguos, algunos incluso anteriores al año 800. En la actualidad, este archivo alberga aproximadamente 85 kilómetros lineales de estanterías, repletas de documentos, cartas, registros oficiales, mapas, pergaminos y manuscritos que cubren más de 12 siglos de historia. Es, sin duda, uno de los archivos históricos más grandes y valiosos del mundo. Sin embargo, acceder a ellos no es sencillo. Solo los investigadores acreditados con fines académicos pueden consultarlos y deben superar un riguroso proceso de aprobación que puede tardar meses o incluso años. Entre los documentos más sorprendentes y valiosos del archivo se encuentran cartas personales entre papas y reyes de Europa, documentos relacionados con la Inquisición, registros diplomáticos, informes sobre movimientos religiosos y políticos, e incluso archivos relacionados con grandes personajes históricos como Galileo Galilei. Por ejemplo, se conservan cartas en las que Galileo defiende sus teorías astronómicas frente a las acusaciones de herejía, un material que ayuda a entender uno de los episodios más tensos de la historia científica y religiosa. Pero el Archivo Secreto del Vaticano no solo contiene documentos vinculados a la historia de la Iglesia. En él se custodian registros sobre importantes eventos mundiales, como la gestión del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se analizan informes sobre la postura del papado frente al nazismo y al fascismo, así como los esfuerzos por salvar vidas humanas en tiempos de conflicto. Estas cartas y documentos proporcionan una visión interna y detallada que no siempre coincide con la historia oficial o la narrativa popular. Otra área fascinante dentro del archivo es la colección de documentos sobre las cruzadas, esas expediciones militares organizadas por la Iglesia en la Edad Media para recuperar Tierra Santa. Aquí se encuentran cartas de reyes, órdenes militares y textos que revelan las intrigas políticas y religiosas detrás de estos episodios que marcaron la historia europea y del Medio Oriente. A pesar de toda esta riqueza documental, no faltan las teorías conspirativas que rodean al archivo. Algunas especulan que dentro se guardan secretos tan poderosos que podrían cambiar la historia o la doctrina religiosa. Se dice que hay documentos que prueban encuentros con extraterrestres, o que revelan la verdadera naturaleza de la figura de Jesús y otros personajes bíblicos,
aunque estas afirmaciones no están confirmadas y la mayoría se consideran mitos o exageraciones. Sin embargo, la mera existencia de un archivo tan cerrado y protegido hace que las leyendas crezcan y la gente imagine qué podría estar escondido entre sus estanterías. Cada año, el Vaticano abre parcialmente el archivo y libera documentos al público, permitiendo a los historiadores descubrir nuevos detalles y desmentir antiguas hipótesis. Gracias a estas aperturas, se han encontrado pruebas sobre el papel del Vaticano en la política europea, documentos inéditos sobre tratados, correspondencia diplomática y hasta evidencias sobre la vida cotidiana en épocas pasadas. Este proceso de divulgación ha ayudado a transformar la imagen del archivo, pasando de ser un lugar oscuro y casi místico a una fuente fundamental para la investigación histórica. Además, el archivo secreto del Vaticano es un testimonio de la evolución del papel de la Iglesia en el mundo. En sus documentos se refleja cómo la institución religiosa ha influido en la política, la ciencia, la cultura y la sociedad a lo largo de los siglos. No solo se ven decisiones religiosas, sino también estrategias políticas, alianzas, traiciones, y cómo la Iglesia ha lidiado con los cambios sociales y tecnológicos. Un ejemplo curioso y revelador es la correspondencia entre el Vaticano y varios gobiernos europeos en tiempos de guerras y epidemias. Estos documentos muestran el papel activo que la Iglesia jugó no solo como guía espiritual, sino también como un actor político y social que intentaba mantener el orden y el bienestar en épocas de caos y crisis. Es importante destacar que el acceso a este archivo, aunque restringido, ha permitido importantes avances en la historiografía. Investigadores que han logrado estudiar sus documentos han publicado obras que han enriquecido nuestro conocimiento del pasado, aportando datos y perspectivas que hasta entonces eran desconocidas o controversiales. Por todo ello, el Archivo Secreto del Vaticano es mucho más que un depósito de documentos antiguos. Es un lugar vivo que refleja la complejidad de la historia humana, con sus luces y sombras, sus enigmas y sus verdades. Representa el esfuerzo por conservar la memoria y el saber, a la vez que genera fascinación y misterio por lo que aún no se ha descubierto. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando los secretos y las historias que la historia oficial no siempre nos cuenta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima aventura histórica. Imagina estar caminando por el desierto, entre montañas rocosas y cuevas ocultas, cuando de repente descubres algo que cambiará la historia. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1947. Cuando un pastor beduino, buscando a una cabra perdida, lanzó una piedra dentro de una cueva cerca de Qumran, al oeste del Mar Muerto. Lo que escuchó no fue el eco esperado, sino el sonido de algo quebrándose. Se acercó, y al entrar en la cueva, encontró unas vasijas de barro cubiertas de polvo y tiempo. Dentro, estaban los primeros rollos de lo que hoy conocemos como los manuscritos del Mar Muerto. Lo que este pastor acababa de descubrir era, ni más ni menos, que uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Pero, ¿qué contienen estos manuscritos? ¿Por qué algunos sostienen que ocultan secretos incómodos para las grandes religiones? Y sobre todo, ¿por qué muchos de ellos siguen sin ser revelados al público? En total, se han encontrado más de 900 manuscritos y fragmentos en 11 cuevas alrededor de Qumran, entre 1947 y 1956. Están escritos en hebreo, arameo y griego, y datan de entre el año 250 a.C. y el 70 después de Cristo. Son los textos religiosos más antiguos conocidos relacionados con la Biblia hebrea, lo que los convierte en un verdadero tesoro para arqueólogos, historiadores y estudiosos de las religiones. Los manuscritos incluyen copias casi completas de libros bíblicos, comentarios religiosos, normas de conducta, textos místicos y hasta predicciones apocalípticas. Entre los más destacados está el conocido como el rollo de Isaías, una versión del libro de Isaías casi idéntica al texto actual, pero escrita más de 1000 años antes de las copias que conocíamos hasta ese momento. Esto confirmó algo fundamental, que la tradición hebrea había sido transmitida con una precisión asombrosa durante siglos. Pero los manuscritos del Mar Muerto no solo contienen textos religiosos conocidos. También hay escritos que no figuran en las Biblias tradicionales, como el libro de Enoc, el Testamento de los 12 Patriarcas y otras obras que describen rituales secretos, guerras celestiales y enseñanzas esotéricas. Estos textos abren un debate incómodo. ¿Por qué estos libros fueron descartados de las versiones oficiales de la Biblia?
¿Qué tenían de peligroso o inaceptable para los líderes religiosos de la época? Muchos expertos creen que los manuscritos fueron escritos o al menos conservados por una secta judía conocida como los esenios, una comunidad apartada que vivía en el desierto, lejos de Jerusalén, practicando rituales de purificación, llevando una vida casi monástica y esperando el fin de los tiempos. Para los esenios, el mundo estaba dividido entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y ellos se consideraban los guardianes de la verdadera fe, preparando el camino para una gran batalla final. En ese contexto, los manuscritos del Mar Muerto serían parte de su biblioteca secreta, escondida cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo y arrasaron Qumran poco después. Sin embargo, aquí es donde empieza el verdadero misterio. Durante décadas, solo un pequeño grupo de académicos tuvo acceso exclusivo a los manuscritos. Se negaban a publicarlos completos, argumentando que eran difíciles de restaurar o traducir. Esto generó todo tipo de teorías conspirativas. Algunos decían que los textos contenían información que podía cuestionar la versión oficial de las religiones judeocristianas. Otros sugerían que se hablaba de un Mesías diferente al que conocemos, o incluso de Jesús de Nazaret desde un punto de vista alternativo. De hecho, uno de los rollos, el llamado rollo del Maestro de Justicia, menciona a un líder perseguido por el sacerdocio oficial de Jerusalén. Algunos creen que se refiere a un profeta esenio, otros piensan que podría estar relacionado con el propio Jesús o con Juan el Bautista, aunque esto no está demostrado. El secretismo alrededor de los manuscritos provocó escándalos académicos y presiones internacionales. No fue hasta los años 90 cuando, por fin, la mayoría de los textos fueron liberados y se permitió su estudio a un público más amplio. Aún así, hasta hoy existen fragmentos que no han sido revelados del todo o cuyas traducciones oficiales tardan años en publicarse. ¿Por qué ese retraso? ¿Realmente hay algo que las instituciones religiosas o políticas prefieren mantener oculto? Otro de los rollos más enigmáticos es el llamado rollo de cobre. A diferencia de los demás, está escrito sobre láminas de cobre, no en papiro o pergamino. Su contenido es casi como un mapa del tesoro. Describe escondites de enormes cantidades de oro, plata y objetos sagrados, supuestamente enterrados en lugares secretos alrededor de Jerusalén. Algunos piensan que podría referirse al tesoro del Templo de Salomón, perdido tras la invasión romana. Pero hasta hoy, nadie ha encontrado estos tesoros descritos en el rollo. ¿Es un invento, un código cifrado o un indicio real de un botín escondido? Además de su valor religioso e histórico, los manuscritos del Mar Muerto han alimentado toda clase de teorías alternativas. Hay quienes aseguran que contienen claves para entender antiguas tecnologías, conocimientos prohibidos o incluso pistas sobre civilizaciones anteriores a la conocida. Algunos grupos esotéricos afirman que los manuscritos contienen enseñanzas ocultas sobre el verdadero origen de la humanidad o sobre contactos con seres de otros mundos. Aunque no hay pruebas concretas de esto, el aura de misterio alrededor de los textos no ha hecho más que crecer. Hoy en día, los manuscritos se conservan en su mayoría en el Museo de Israel, en Jerusalén, en un edificio especial llamado el Santuario del Libro. Allí, bajo estrictas medidas de seguridad y conservación, los rollos permanecen protegidos del tiempo y de la curiosidad humana. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Por qué fueron escondidos estos textos durante casi 2000 años? ¿Qué secretos contienen que aún hoy generan debate? Y sobre todo, ¿hemos conocido realmente todo lo que está escrito en ellos o aún queda información sin desvelar? El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto es un recordatorio de que la historia oficial a veces se escribe con lagunas, con textos elegidos y otros descartados. ¿Qué pasaría si en esas cuevas quedaran aún por descubrir documentos capaces de cambiar lo que creemos saber sobre nuestras raíces religiosas y culturales? ¿Y si parte de la historia de la humanidad estuviera aún enterrada, esperando a ser encontrada? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los manuscritos del Mar Muerto son solo un hallazgo arqueológico o hay algo más que no nos están contando? Suscríbete al canal para seguir explorando los grandes enigmas de la historia y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Nos vemos pronto. ...5 de diciembre de 1945... Son las 2:10 de la tarde en la base aeronaval de Fort Lauderdale, Florida. 5 aviones torpederos TBM Avenger despegan para un vuelo de entrenamiento rutinario. La misión es simple: volar hacia el este,
lanzar prácticas de bombardeo en un área cercana y regresar a la base. Pero ese día, algo salió terriblemente mal. Los aviones y sus 14 tripulantes desaparecieron sin dejar rastro en lo que más tarde sería conocido como el caso del vuelo 19, el episodio que consolidó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El comandante de la misión era el teniente Charles Taylor, un piloto con experiencia, pero con fama de ser despistado. El plan de vuelo indicaba que los aviones saldrían de la costa de Florida, volarían hacia el este durante unos 90 minutos, girarían hacia el norte y luego regresarían al oeste hacia la base. Todo bajo control, pero a las 3:40 de la tarde, la torre de control recibió un mensaje inquietante. Era Taylor, reportando que estaban desorientados. Decía que las brújulas estaban fallando y que no sabían exactamente dónde estaban. Los registros del control aéreo muestran conversaciones en las que los pilotos decían cosas como: no sabemos si estamos sobre los Cayos o sobre el Golfo de México. Era como si hubieran perdido todo sentido de la orientación. La comunicación se volvió cada vez más confusa y tensa. Los pilotos informaban de cielos despejados, sin tormentas, pero seguían sin encontrar la costa. Intentaron diferentes maniobras para corregir el rumbo, pero no funcionaron. Las últimas transmisiones se recibieron alrededor de las 7 de la tarde horas, casi al anochecer. Después, silencio absoluto. Los 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro, y con ellos, 14 personas. Lo más extraño es lo que ocurrió después. La Marina envió un enorme operativo de rescate esa misma noche. Uno de los aviones enviados, un hidroavión Martin Mariner con 13 tripulantes, también desapareció misteriosamente minutos después de despegar. Algunos reportes dicen que explotó en el aire, pero nunca se encontraron restos. En total, 27 personas desaparecieron ese día en la misma zona del Atlántico. Ni los Avengers ni el avión de rescate fueron encontrados. La investigación oficial concluyó que probablemente los aviones se quedaron sin combustible y cayeron al mar, pero no pudieron explicar por qué pilotos experimentados se desorientaron de esa manera en un día con buen clima. En un primer momento, la Marina redactó un informe diciendo que los aviones volaron hacia Marte, pero luego retiraron esa frase por considerarla demasiado provocadora. Aún así, el misterio ya estaba sembrado. A partir de ese momento, el caso del vuelo 19 se convirtió en uno de los mayores enigmas de la aviación y alimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas, un área del océano delimitada entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Un supuesto vórtice donde aviones y barcos desaparecen sin explicación. Desde entonces, se han reportado decenas de casos similares en la zona, aunque muchos tienen explicaciones lógicas, fallos mecánicos, tormentas o errores humanos. Pero el vuelo 19 destaca por la falta total de restos y por las extrañas comunicaciones previas a su desaparición. Las teorías sobre lo ocurrido son muchas y algunas rozan la ciencia ficción. Hay quien dice que se trató de un fenómeno meteorológico desconocido, como un pozo de aire o una tormenta electromagnética que afectó las brújulas. Otros hablan de burbujas de gas metano que podrían provocar una caída repentina de los aviones al mar sin dejar escombros flotando. También están los que creen en teorías mucho más extremas, portales a otras dimensiones, secuestros extraterrestres o bases submarinas secretas. Estas ideas han sido alimentadas por libros, documentales y películas durante décadas. Incluso algunos defensores de la teoría del tiempo cero dicen que el vuelo 19 quedó atrapado en una especie de falla temporal, un lugar donde el tiempo y el espacio no funcionan como deberían. Lo cierto es que en las grabaciones de radio recuperadas, se escucha a los pilotos claramente confundidos. Todo parece extraño, no estamos seguros de ninguna dirección, incluso el océano no se ve como debería, dijo uno de ellos. Estas palabras han sido interpretadas como prueba de que experimentaron algo anormal. En 1991, un equipo de exploradores encontró varios aviones similares en el fondo del océano, pero al analizarlos se comprobó que no eran los del vuelo 19. Hasta el día de hoy, ningún resto oficial ha sido recuperado, ni siquiera una pieza de los Avengers originales. Esto es lo que hace al caso tan desconcertante. Algunos historiadores afirman que la leyenda del Triángulo de las Bermudas creció gracias a este caso y otros similares, como el del USS Cyclops en 1918, un barco que desapareció con 309 personas a bordo, o el Star Tiger en 1948, un avión comercial que desapareció sin emitir señales de emergencia. Por otro lado,
Hay expertos que afirman que el Triángulo de las Bermudas es solo un mito amplificado por los medios. Según ellos, en esa zona del Atlántico no desaparecen más barcos o aviones que en cualquier otra región similar del mundo. Sin embargo, el caso del vuelo 19 es difícil de explicar. No solo fue la pérdida de 5 aviones en un solo evento, sino la confusión total de los pilotos experimentados y la desaparición del avión de rescate. Demasiadas coincidencias extrañas en un mismo día. Algunos documentos desclasificados años después mostraron que el teniente Taylor estaba preocupado antes de la misión. No quería volar ese día y pidió ser reemplazado, pero no encontró a nadie disponible. También es cierto que había tenido episodios previos de desorientación en vuelo. Pero incluso considerando esto, resulta difícil entender cómo 5 aviones se extraviaron simultáneamente, todos con pilotos diferentes. Y más aún, ¿cómo es posible que no se encontrara ni una sola pieza de esos aviones a pesar de los intensos operativos de búsqueda? El Triángulo de las Bermudas ha sido tema de debate durante décadas. Algunos creen que todo son coincidencias amplificadas por la cultura popular. Otros aseguran que algo extraño ocurre realmente en ese rincón del Atlántico. Lo cierto es que el caso del vuelo 19 sigue sin resolverse y cada vez que se menciona el misterio del Triángulo de las Bermudas, esta es la historia que lo representa. ¿Qué crees tú? ¿Fue un fallo humano, un accidente meteorológico o hay algo más que no sabemos? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para más misterios históricos y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos pronto. Imagina un objeto tan poderoso, tan sagrado, que según las escrituras podía derribar muros, destruir ejércitos enemigos y comunicarse directamente con una fuerza divina. Un artefacto que fue custodiado durante siglos, temido por muchos y desaparecido sin dejar rastro. Hablamos del Arca de la Alianza. Pero, ¿qué era realmente? ¿Dónde está hoy? ¿Y por qué sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia? Según la Biblia, el arca fue construida por Moisés siguiendo instrucciones precisas que le fueron dadas en el monte Sinaí. Estaba hecha de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, con 2 querubines en su tapa enfrentados, formando el llamado propiciatorio, un lugar donde la presencia divina descendía. Dentro del arca, se guardaban los 10 mandamientos, una porción del maná del desierto y la vara de Aarón. Pero no era solo un contenedor sagrado, también era un arma temible. En el Antiguo Testamento se narra cómo el arca iba al frente del ejército israelita y que su presencia era suficiente para garantizar la victoria. Incluso se menciona que los enemigos que tocaban el arca morían al instante, como el caso de Uza, quien fue fulminado simplemente por intentar estabilizarla cuando parecía caer. Pero entonces, ¿cómo algo tan poderoso pudo desaparecer? Aquí empieza el verdadero misterio. El último lugar conocido donde se menciona el arca con claridad es en el Templo de Salomón, en Jerusalén. Según el relato bíblico, fue colocada allí en el Sancta Sanctorum, la parte más sagrada del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez al año. Luego, el silencio. Cuando Babilonia invadió Jerusalén en el año 586 a.C., destruyó el templo y se llevó muchos objetos valiosos. Pero curiosamente, en la lista de tesoros saqueados, el arca no aparece. ¿Fue escondida? ¿Enterrada? ¿Sacada del templo antes del ataque? Una de las teorías más populares sostiene que el arca fue llevada a Etiopía. Según la tradición etíope recogida en el Kebra Nagast, un texto sagrado del siglo XIV, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, llamado Meneliki, viajó a Jerusalén y, al volver, se llevó el arca consigo con el consentimiento divino. Según esta creencia, el arca está hoy en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion, custodiada por un solo monje, el guardián del arca, que nunca abandona el recinto y que es el único autorizado a verla. ¿El problema? Nadie más puede acercarse. Los visitantes no pueden verla, fotografiarla, ni siquiera confirmar su existencia. Todo se basa en tradición oral y fe. Pero a pesar de la falta de pruebas físicas, cada año miles de creyentes hacen peregrinaciones hasta allí, convencidos de que dentro de esa pequeña capilla de piedra, reposa el objeto más sagrado del mundo antiguo. Otra teoría apunta a que el arca podría estar oculta bajo el monte del templo en Jerusalén. Algunas excavaciones arqueológicas no autorizadas han intentado buscarla bajo la explanada de las mezquitas, lo que ha generado enormes tensiones religiosas y políticas.
Recordemos que ese lugar es sagrado tanto para judíos como para musulmanes, y cualquier intento de excavar allí podría desatar un conflicto internacional. Aún así, hay quienes creen que el arca fue escondida en cuevas subterráneas cuando los sacerdotes se dieron cuenta de que Jerusalén caería en manos extranjeras. El arqueólogo británico Sir Charles Warren realizó investigaciones en el siglo XIX en túneles bajo el templo, pero nunca se halló nada concluyente. También existen teorías que cruzan la línea hacia lo más esotérico. Algunos investigadores alternativos aseguran que el arca no era un objeto religioso, sino una tecnología avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. ¿Suena loco? Puede ser, pero piensa en esto. Los efectos descritos en la Biblia, como rayos que mataban instantáneamente, la capacidad de emitir una voz divina, o la necesidad de cubrirla con telas especiales y cargarla mediante varas para evitar contacto directo, han sido interpretados por algunos como evidencia de que se trataba de una máquina altamente energética. Incluso se ha comparado con un generador eléctrico o un dispositivo de comunicación de alta frecuencia. Otros sostienen que el arca está bajo custodia en algún lugar secreto, como el Vaticano o incluso en una base militar estadounidense. Estas teorías parten del hecho de que el Vaticano posee archivos ocultos y reliquias que nunca han sido mostradas al público. Aunque suene a película, muchos creen que los servicios secretos del mundo moderno habrían actuado para recuperar o resguardar un objeto tan potente, si es que en algún momento llegó a ser encontrado. Y por supuesto, no podemos hablar del arca sin mencionar el impacto que ha tenido en la cultura popular. Desde películas como Indiana Jones y los cazadores del arca perdida hasta novelas, videojuegos y documentales, el Arca de la Alianza ha sido retratada como un objeto místico capaz de alterar el destino de la humanidad. Y eso nos lleva a una pregunta más inquietante. Si el Arca se encontrara hoy, ¿qué ocurriría? ¿Se exhibiría al mundo como una reliquia sagrada? ¿Sería analizada por científicos? ¿O se ocultaría, una vez más, para evitar que su poder, real o simbólico, cayera en las manos equivocadas? A día de hoy, no hay evidencia definitiva de su paradero. Ni pruebas arqueológicas concluyentes, ni testigos creíbles que hayan tenido acceso directo al arca. Y, sin embargo, el mito persiste, porque el Arca de la Alianza no es solo un objeto perdido. Es un símbolo del poder divino, del misterio antiguo que desafía a la historia oficial. Un recordatorio de que, a veces, lo más importante no es lo que sabemos, sino lo que aún no hemos descubierto. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el Arca de la Alianza fue real? ¿Está escondida en alguna parte del mundo esperando ser redescubierta? ¿O es simplemente una leyenda tejida por siglos de fe y misterio? Déjamelo en los comentarios, suscríbete si te apasionan los enigmas históricos como este, y activa la campanita para que no te pierdas el próximo vídeo. Porque en este canal, cada historia esconde algo más profundo de lo que parece. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.